La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de cienciaes.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Con Ángel Rodríguez Lozano. La ciencia nuestra de cada día se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com. Hoy les ofrecemos el rayo verde. Sucedió una tarde de noviembre junto a la inmensidad azul del océano Atlántico, en uno de los parajes más impresionantes de la isla canaria de Tenerife, los acantilados de los Gigantes. Les voy a contar la historia porque la experiencia mereció la pena. Realmente todo había comenzado mucho antes, con la lectura de una novela de Julio Verne que se titula El rayo verde. No es una de las mejores obras del autor, pero el fenómeno natural que le sirve de base picó mi curiosidad. Julio Verne cuenta en su novela las peripecias de una joven que busca observar un fenómeno natural cuya existencia le había sido revelada en una noticia que había aparecido en el periódico local. Así se cuenta en la novela. He aquí lo que los aficionados a las curiosidades científicas habían podido leer en el Morning Post de aquel día. ¿Habéis observado alguna vez el sol cuando se pone en el horizonte del mar? Sí, sin duda alguna. ¿Lo habéis seguido hasta el momento en que la parte superior del disco desaparece, rozando la línea de agua del horizonte? Es muy posible. ¿Pero os habéis dado cuenta del fenómeno que se produce en el preciso instante en que el astro radiante lanza su último rayo, si el cielo, limpio de nubes, es entonces de una perfecta pureza? No, seguramente no. Pues bien, la primera vez que tengáis ocasión, se presenta tan raramente, de hacer esta observación, no será, como podría presumirse, un rayo rojo lo que herirá la retina de vuestros ojos, sino que será un rayo verde. Pero un verde maravilloso, un verde que ningún pintor puede obtener en su paleta, un verde cuya naturaleza no se encuentra ni en los variados verdes de los vegetales, ni en las tonalidades de las aguas más límpidas. Si existe el verde en el paraíso, no puede ser más que este verde, que es, sin duda, el auténtico verde de la esperanza. Hay que reconocer que el autor sabía cómo espolear la curiosidad de la protagonista y, de paso, la mía como lector. Como no podía ser de otra forma, me faltó tiempo para buscar información sobre el dichoso rayo verde, si es que tal cosa existía. Pronto pude comprobar que Julio Verne estaba en lo cierto. El rayo verde existe, y no solo eso, está al alcance de cualquiera de nosotros. Eso sí, si las condiciones de observación son adecuadas. Así pues, ¿qué es el rayo verde? Y sobre todo, ¿por qué se produce? El párrafo de la novela lo describe muy bien, aunque, dejémoslo claro, exagera un poco. Para que tengamos la posibilidad de observarlo realmente, tienen que participar tres protagonistas. Uno es el Sol, otro la atmósfera terrestre y luego nosotros, un observador pertinaz. Y digo esto último porque puede suceder que, como en la novela,
las condiciones atmosféricas como nubes, brumas y obstáculos diversos hagan su búsqueda, digamos, más apasionante. Comencemos por el Sol. Sobre la luz del astro rey se suelen decir dos cosas que no son del todo ciertas. Una es que la luz es de color blanco. El blanco realmente no es un color, es una mezcla de colores. Y otra es que la luz se propaga en línea recta. Si esto fuera así, no habría rayo verde, ni arco iris, ni muchos otros fenómenos naturales que inundan de color el ambiente. El blanco no es un color puro, sino una mezcla de colores. Y como he dicho, el arco iris nos muestra la riqueza de colores que contiene, porque lo que hace es separarlos. Además, la luz no siempre viaja en línea recta. A veces su camino se curva. Introduzcan un palo en el agua y parecerá que está doblado. Realmente, lo que se ha doblado, lo que ha cambiado de dirección, son los rayos de luz que nos llegan desde la parte sumergida. Lo que sí sucede es que, para nuestro sistema de visión, todos los rayos de luz parecen desplazarse en línea recta. Si se tuercen, los enderezamos. Póngase frente a un espejo. Un rayo de luz que parta de su nariz, choca en el espejo y vuelve hasta sus ojos. El rayo ha cambiado bruscamente de trayectoria, pero nuestros ojos, en cambio, lo enderezan y lo ven como si se propagara en línea recta. Por eso vemos nuestra nariz al otro lado del espejo. Un espejo, pues, hace cambiar bruscamente el camino de un rayo de luz, pero hay otras formas. Basta con pasar de un ambiente a otro, del aire al agua, ya lo hemos visto, o de una zona menos densa de aire a otra más densa. Los espejismos, que nos hacen ver como charcos de agua o espejos sobre el asfalto de una carretera caliente, son una buena muestra de ello. Todas estas cosas intervienen en el fenómeno del rayo verde. Pero vamos a ser valientes, vamos a entender lo que sucede en toda su magnitud. Y para ello les invito a hacer un viaje imaginario. Vamos a montar sobre un rayo de luz que parte de un punto de la superficie del Sol y cabalgaremos sobre él hasta llegar a la Tierra. En un principio tenemos un bonito rayo blanco que parte del Sol y se mueve por el espacio vacío interplanetario en línea recta hacia la Tierra. Aunque contiene todos los colores, estos van unidos y no los podemos distinguir individualmente. A horcajadas sobre el rayo blanco, atravesamos las órbitas de Mercurio, de Venus y 8 minutos y 20 segundos después llegamos a la Tierra. Nuestro destino es una persona que está observando una puesta de sol, es decir, que nos observa desde el borde del disco terrestre, visto desde nuestro rayo. Eso nos obliga a incidir tangencialmente a la Tierra para llegar hasta esa persona. Como todo sucede muy rápido, lo vamos a pasar a cámara lenta. Subidos en nuestro rayo blanco, alcanzamos las capas más altas de la atmósfera. En un principio solo hay unas pocas moléculas y átomos dispersos, pero poco a poco la población va aumentando y el aire se va haciendo más denso. Entonces algo comienza a sucederle a nuestra original montura. El rayo empieza a describir una curva suave hacia abajo. Esa curva se va haciendo más patente a medida que vamos encontrando capas más densas de aire. Sorprendentemente, otra cosa comienza a suceder. El rayo blanco empieza a descomponerse. El color azul
se curva más que el verde y se empieza a separar del resto. El verde se curva más que el amarillo y así sucesivamente hasta llegar al rojo, que es el que menos se curva de todos. En resumen, al cabo de un momento ya no cabalgamos sobre un único rayo blanco, sino sobre un abanico de rayos de colores que se van separando entre sí. En lo más alto, con nosotros montados sobre él, está el rayo rojo. Más abajo, ordenados como el arco iris, los demás colores, hasta el azul y el violeta. Pero aún suceden más cosas en el camino. Las moléculas de aire que vamos encontrando comienzan a dispersar la luz. Sucede como cuando iluminamos la niebla con los faros del coche. Cada gota se ilumina y dispersa la luz a su alrededor. Como consecuencia, la luz del faro se va perdiendo en el camino y ya no tiene tanto alcance. No podemos ver de lejos la carretera. Pero las moléculas de aire son más selectivas. Son tan pequeñas que dispersan preferentemente la luz de longitud de onda más corta, es decir, la luz azul. Por esa razón vemos el cielo azul durante el día. El verde es dispersado también, pero menos. Y, como siempre, el rojo es el que pasa más desapercibido y, por lo tanto, el que menos se pierde en el camino. Así pues, nuestra cabalgadura no solo se divide en rayos de distinto color, sino que a medida que avanzamos, el rayo rojo mantiene su viveza y el resto va perdiendo algo su intensidad. Todos estos efectos se potencian más cuando nuestra cabalgadura penetra en las capas más densas de la atmósfera, ya casi rozando a la superficie. Atravesamos una buena cantidad de atmósfera ahí porque estamos incidiendo tangencialmente, así que chocamos ya no solo con átomos y moléculas, sino con partículas más grandes, formadas por motas de polvo o gotas de agua. Y estas partículas, al ser más gordas, son más eficaces dispersando también la luz roja en todas las direcciones. Dado que a estas alturas del viaje la luz azul ya ha perdido mucha intensidad, el ambiente comienza a teñirse de rojo. El rojo del atardecer. En estas condiciones llegamos a los ojos del observador del rayo verde. Vamos a cambiar ahora de lugar. ¿Qué ve el observador que busca afanosamente el rayo verde? Esta persona mira al sol cuando ya se está poniendo, pero los rayos que llegan hasta sus ojos han sido curvados por la atmósfera. Lo mismo que sucede cuando miramos al espejo, para el observador, los rayos llegan en línea recta, y por eso le parece que el sol está más alto en el horizonte de lo que se encuentra en realidad. Es más, si observamos desde la orilla del mar, como era nuestro caso aquel día, nosotros estamos viendo el disco solar cuando entra en contacto con la línea del horizonte, cuando en realidad está ya mucho más abajo, por debajo de él. Pero hay una cosa más. Como los rayos azules y verdes se han ido curvando más que el resto, vemos los colores un poquito desplazados. Es como si hubiera un conjunto de discos solares. Un disco rojo, otro amarillo, otro naranja, otro verde, otro azul, que no coinciden exactamente. El disco rojo está ligeramente más abajo y los discos verde y azul sobresalen un poco por arriba. De esta manera, en el borde inferior y superior no coinciden del todo. Esto es muy difícil de observar a ojo desnudo cuando estamos viendo la totalidad del disco solar, porque la mayor parte del disco sigue dando una luz blanca, conjunto de todos los colores, aunque esté ligeramente enrojecida por la pérdida de azules en la atmósfera. Pero el sol sigue bajando en el horizonte y el disco va desapareciendo poco a poco tras la línea del océano.
cuando ya solo queda visible un pequeño arco de él, el sol rojo desaparece y tan solo vemos el borde del sol verde y azul. Como el azul es más tenue, porque se ha perdido en el camino, el verde gana y entonces vemos un último destello antes de ocultarse, el famoso rayo verde. Esta era la teoría cuando aquel día, conduciendo por una carretera de la isla de Tenerife a las faldas del Teide, el Teide es un inmenso volcán que se eleva a 3.700 metros sobre la superficie de las aguas y 4.000 más sobre el fondo del Atlántico. Aquel día, como decía, observé que el sol comenzaba a acercarse al horizonte del océano. En aquellos momentos estábamos a más de 1.000 metros de altura y decidimos emprender una carrera contra el tiempo para llegar hasta el puerto de Santiago, un lugar fantástico, guardado por los impresionantes acantilados de los gigantes. Después de una loca carrera entre curvas que cortan el aliento, llegamos por fin a un lugar desde el que podíamos ver sin obstáculos la puesta de sol. El cielo estaba limpio, manchado tan solo por unas pocas nubes que no molestaban a nuestro propósito. A la izquierda se recortaban a lo lejos los escarpados límites de la isla de La Gomera. Para inmortalizar el momento coloqué la cámara en posición y comencé a fotografiar el sol que empezaba ya a rozar la línea del horizonte atlántico. Fui haciendo fotografías una tras otra mientras el disco solar se iba ocultando envuelto en un cielo enrojecido. Es impresionante lo rápido que se oculta el astro rey. Apenas tarda un par de minutos desde que toca el horizonte hasta que desaparece por completo. Cuando tan solo quedaba un arco diminuto sobre la línea del agua, la naturaleza premió nuestros esfuerzos. Por apenas un segundo tan solo, como si fuera la tímida despedida del astro, el borde solar se tornó verde azulado y desapareció de la vista. Habíamos visto el rayo verde. Cuando el sol desapareció, revisé las fotografías que había ido haciendo. No fue una ilusión de mis sentidos. Allí estaba el borde verdoso del sol, aunque con menor intensidad de lo que yo lo recordaba, pero era real. Les invito a ver las fotografías en cienciaes.com. No obstante, la observación de las fotografías reveló rasgos que a simple vista se me habían escapado. Para empezar, las fotografías que hice antes de que el disco del sol desapareciera por completo revelaron que el color verde azulado empezaba a aparecer en los dos extremos del arco solar, pero no en el centro. En las fotografías lo pueden ver con claridad. Cuando ese arco se hizo más pequeño, los dos extremos verdes se unieron por el borde superior del sol, y a medida que éste fue desapareciendo, todo quedó reducido a un último rayo verde, rodeado por un cielo anaranjado. La explicación es fácil de entender si volvemos a la idea de colocar varios soles superpuestos, pero de tal manera que no coincidan exactamente. El rojo más abajo y sucesivamente hasta el verde y el azul. Es fácil ver que en los extremos del arco, a derecha e izquierda, es donde desaparece primero el disco rojo y por lo tanto ganan presencia el verde y el azul. Más tarde, al ir desapareciendo el rojo de la parte superior, este borde también se tiñe de verde y azul, hasta que por fin solo quedan estos colores, con preponderancia del color verde.
Cuántas cosas se pueden descubrir cuando disfrutamos observando la naturaleza. Pero aún quedaba una cosa rondando a mi cabeza. Tal vez fuera una sensación, pero a mí el rayo verde me había parecido mucho más brillante de lo que aparecía en las fotografías. Aunque soy consciente de que eso es algo difícil de medir. Posteriores lecturas me revelaron un tercer efecto con el que no había contado. Un efecto que tiene que ver con nuestros propios ojos. Para entenderlo, hagamos un experimento fácil. Escojan una figura de color rojo, un círculo rojo sobre una hoja en blanco, por ejemplo. Mírenlo fijamente durante 1 minuto o 2 y después aparten la mirada hacia la pared o hacia cualquier otro lugar que sea blanco. Al apartar la vista, seguirán viendo la figura, pero el color habrá cambiado. El color será verde azulado. La explicación es que nuestra visión de los colores se basa en unas células fotosensibles que tenemos en el fondo de la retina y que se conocen como conos. Estos conos son de 3 tipos. Unos son sensibles al color rojo, otros al verde y otros al azul. La sección de nuestra retina sobre la que se ha proyectado la imagen de ese círculo rojo, solo ha excitado los conos sensibles al rojo, mientras que los sensibles al verde y el azul se han quedado sin excitar. Al apartar la mirada, los conos sensibles al rojo están saturados y necesitan un tiempo para recuperarse. En cambio, los sensibles al verde y al azul están intactos y responden rápidamente. Si concentramos nuestra visión en una hoja blanca, el blanco, como sabemos, contiene todos los colores, los conos rojos apenas van a responder a su color. En cambio, los verdes y azules sí. Por eso vemos un círculo de color verde azulado, porque nos falta el color rojo. Al observar el sol cargado de rojo durante el ocaso sucede lo mismo. Los conos sensibles al rojo se saturan y los sensibles al verde y el azul son más eficientes y potencian el efecto. Por esa razón el rayo verde es más llamativo a simple vista que en las fotografías. En fin, esta fue mi experiencia con el rayo verde. Por supuesto, no hay 2 iguales, lo mismo que no hay 2 puestas de sol que se repitan exactamente. Se han observado muchas otras manifestaciones de este fenómeno y yo estoy dispuesto a investigarlas en el futuro. No obstante, si lo intentáis, dejadme haceros una última recomendación. Observar al sol poniente, incluso cuando debido al ocaso es menos luminoso, es muy peligroso para nuestros ojos. No debemos mirar sin protección hasta el último momento. Y si utilizamos una cámara, nunca debemos observar el fenómeno con el visor. Si es una cámara digital, para evitar la luz directa en la retina, debemos seguir la imagen en la pantalla digital. De esa manera, podemos levantar la mirada en el último momento, justo para ver el rayo verde. Disfruten ustedes del espectáculo y vean las imágenes que hemos puesto en cienciaes.com. Hasta el próximo programa, amigos. ¿Han escuchado ustedes? La ciencia nuestra de cada día. Con Ángel Rodríguez Lozano. La ciencia nuestra de cada día se elabora exclusivamente gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desean colaborar, visiten nuestra página web cienciaes.com. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.